Mira, últimamente con las nuevas normativas, con todo esto que está apareciendo de los lobbies hoteleros y la sensación que existe de que los lobbies hoteleros tienen algo en contra de todos nosotros, los property managers y todas las empresas de alquiler vacacional, me di cuenta de que existe algo dentro del sector del alquiler vacacional y que en muchas ocasiones no nos queremos ver, ¿no? Queremos que nos traten y queremos que tengamos cierto trato similar a los hoteles, pero hay algo que a nosotros, los property managers y dentro del sector del alquiler vacacional, creo, bajo mi forma de verlo, que nos sobra. Y lo que nos sobra de verdad es ego. Últimamente me reúno con un montón de gestores de alquiler vacacional y considero de verdad, de todo corazón, y esto no es una crítica, sino que es algo que veo continuamente en cada conversación que tengo, y es que nos sobra ego, pero no ego de presumir que bueno somos, qué maravilla hacemos y de verdad qué pedazo de empresa tenemos. No, sino un ego de ya lo sé absolutamente todo, qué me vas a aportar tú o qué es lo que tengo que mejorar yo. Y tienes que entender, de verdad, de corazón te lo digo, que la experiencia no lo puedes nunca, absolutamente nunca, no lo puedes comparar con excelencia. La experiencia sí que es verdad que te da cierto conocimiento de algo, pero no te da expertise en absolutamente nada si no lo trabajas y si no eres experto en esa materia. Por ejemplo, tú puedes tener muchísima experiencia dentro del sector turismo, pero no puedes tener experiencia en revenue management. ¿Por qué? Porque esto es un área de expertise muy desarrollada y que lleva mucha dedicación, muchas horas de trabajo, mucho estudio. Y porque a lo mejor quizás puedas ser bueno, se te dé bien, no significa que eres un revenue manager. Hay gente que estudia continuamente y que está formándose día tras día para ser el mejor revenue manager, y un gestor de alquiler vacacional, porque sepa manejar PriceLab, Beyond Pricing, Turbo Suites, no nos podemos considerar que somos revenue managers, nada más lejos de la realidad. Y esto existe en el sector. Y de verdad que no quiero que se interprete como un ataque al sector, como una crítica, como algo que tengo algo en contra de los property managers, ¿no? Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Y es más, si has crecido y tienes el volumen de propiedades que tienes y te manejas y has conseguido montar de la absolutamente nada una buena empresa o por lo menos un portfolio que genera rentabilidad y tienes contentos a los propietarios, chapó, me quito el sombrero contigo. Pero esto no quita lo otro. Es decir, que hagamos las cosas bien y que hagamos una parte de nuestro negocio bien, no quita que exista ego en el sector. Y que exista esa parte de ya tengo revenue, ya uso Price Labs, ya mi equipo, si eso lo revisa, no necesito ninguna mirada externa. Y de verdad, o sea, es algo que a mí no me entra en la cabeza. Y no me entra en la cabeza porque en muchas ocasiones criticamos a los hoteles y decimos que si los lobbies hoteleros, que no sé cuánto, que para arriba, que para abajo. Pero resulta que nos queremos comparar con los hoteles y para nada operamos como los hoteles. Mira, los hoteles, más o menos de forma muy resumida, tienen toda esta estructura dentro de su empresa, dentro de su organización. Y resulta que nosotros, muchos property managers, hacen absolutamente todo ellos. Tienen la dirección general, montan la visión, los objetivos en el mejor de los casos, hacen el revenue management como ellos creen y consideran que lo tienes que hacer, es decir, pones el precio mirando a la competencia, mirando en Airbnb, mirando en Booking. Muchos de ustedes no saben ni siquiera qué es el RevPAR, y de verdad, yo sé lo que es el RevPAR porque tengo un equipo de revenue y me instala la filosofía del dato. Y una de las cosas que miramos continuamente es esta métrica, que es la métrica de verdad de la rentabilidad, cuando todos, absolutamente todos, miran el ADR y la ocupación, pero por separado, no en conjunto, que forman el RevPAR, ¿no? Muchos ni siquiera tienen forecast, es decir, no saben qué estimación de ingresos van a tener, no saben absolutamente nada de su negocio a futuro, simplemente se dejan, tienen inercia del mercado, no tienen un marketing instalado, pero no solamente para la captación de propiedades, sino también para entender cómo compra el huésped. El huésped no compra solamente por precio, el huésped no compra solamente
porque quiere irse de vacaciones, ¿no? El huésped compra un conjunto de cosas. Después la distribución. Esto también es revenue management. La distribución no es solamente el pricing, no es solamente el precio y la estrategia de precios y saber qué precio cobrar por noche o qué cobrar por temporada. No, no, no. Esto de distribución también es revenue management. Finanzas, tiene recepción, tiene housekeeping, tiene mantenimiento, tienen tecnología, tienen un buen PMS. Hay muchos property managers que ni siquiera tienen PMS, que ni siquiera automatizan muchas de las tareas repetitivas, que absolutamente todo lo hacen de forma recurrente. Pero es que lo que más me sorprende es que muchos ni siquiera tienen KPIs, es decir, no tienen sus métricas para mirar, no miran el GOP, no miran el RESPAR, no miran absolutamente nada, sino simplemente se basan por la inercia. Y estos mismos property managers son los que después critican a los hoteles. Después decimos que los hoteles nos quitan el trabajo o que los hoteles están peleando con nosotros. Y de verdad que esto no lo voy a negar. No voy a decir que no hay una pelea de los lobbies hoteleros en donde nos quieren pisar y nos quieren echar fuera del mapa. No estoy diciendo nada de esto y es más, puedo compartir en parte esta afirmación y que puede haber algo detrás. Pero yo a donde quiero ir es al meollo de la cuestión. Es a que estamos criticando a los hoteles, pero nosotros carecemos de profesionalización en el sector. Nosotros carecemos de toda esta infraestructura, en toda esta operativa para poder operar con criterio dentro del sector. No nos podemos comparar todavía con los hoteles. Los hoteles llevan desde los años 80 profesionalizándose. En los hoteles no suena raro cuando hablas de shops. Yo a veces le hablo a un property manager que, oye, si tiene shops con su departamento de atención al cliente, su departamento de Customer Hero, que es Experience, y le suena lleno. No nos pueden sonar a lleno. Hay muchos property managers que no tienen ni siquiera esta parte de guest experience. Que el mismo property manager es el que hace absolutamente todo. Es el que hace el revenue management, bien o no tan bien hecho. Es el que tiene la atención al cliente. Es el que hace la distribución en las OTAs como buenamente puede. En muchas ocasiones malamente, como hemos visto en otros vídeos en este mismo canal. Y no puede ser así. Necesitas, o sea, lo que no puede suceder es que nosotros le pidamos confianza al propietario, pero estemos rechazando constantemente criterio externo. Queremos que nos vean como profesionales, pero nos cuesta profesionalizar ciertas cuestiones dentro de nuestra empresa y ciertas decisiones que tenemos que tener. ¿Y sabes por qué nos cuesta? Nos cuesta porque tenemos un miedo. Puede ser real o no tan real, pero tenemos un miedo. Miedo a perder el control. En muchas ocasiones se confunde ayuda con invasión, es decir, te piensas que nosotros como empresa externa lo que vamos a hacer es invadir toda tu operativa, toda tu marca, toda tu... No, nada más de realidad. Nosotros lo único que hacemos es colocar una capa externa en tu empresa de revenue management, de visibilidad, de optimización de anuncios, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que tú tienes un miedo, que evidentemente es real, tienes un miedo a perder el control. Pero es que estás perdiendo el control. ¿Por qué? Porque el control lo pierdes cuando no sabes exactamente dónde está el margen y qué margen te estás dejando por el camino. No, no, el control lo pierdes cuando no sabes cuánto podría llegar a generar una propiedad y te das por satisfecho con lo que te está dando ese rendimiento de esa propiedad en concreto. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que aprender de los hoteles antes de criticarlos, antes de ponerlos en el punto de mira, antes de decir que nos quieren quitar el pan, que evidentemente podemos tener razón o no, pero no los podemos criticar. Antes de criticarlos vamos a aprender, porque tenemos muchas cosas que aprender de los hoteles. No solamente tenemos que aprender de los hoteles toda esta parte operativa, es decir, cómo se estructura un negocio hotelero serio. Evidentemente esto también lo tenemos que aprender, pero tenemos que aprender ciertas cuestiones y es que la intuición no nos hace escalar. Yo veo muchísimos property managers que les preguntamos que cómo van de ocupación y me dice, bueno, vamos a mirar el planning. Pero ¿cómo vamos a mirar el planning? El planning, o sea, tú no puedes mirarme la ocupación mirando el planning, porque el planning es una parte visual que no refleja datos. Para mirar la ocupación tienes que mirar datos, tienes que darme un porcentaje, tienes que decirme cuántas noches están ocupadas y con respecto a qué, con respecto al mercado, con respecto a tu competencia, con respecto a algo, no con respecto a algo visual. Uf, ya, yo viendo el planning estaba vacío. No, nada más lejos de la realidad. ¿Qué más tenemos que aprender de los hoteles? Tenemos que aprender de los hoteles que
el revenue management no es solamente precio. No, no es solamente precio. Son muchas más cosas. El revenue management es entender todas estas métricas. El revenue management es entender de la demanda, entender de cómo captamos al huésped, entender cuál es nuestro target, entender qué huésped va a reservar nuestra propiedad, entender cómo distribuimos esta propiedad en las otras, cómo planteamos una estrategia para, con un mix de canales, poder sacar más rentabilidad al propietario. También tenemos que aprender de los hoteles una cosa muy, muy, muy importante y que a veces nos obcecamos y decimos, es que estamos llenos de ocupación, estamos repletos. Y a lo mejor resulta que estar llenos no es rentabilidad. Estar llenos no es rentabilidad. Estar llenos es un problema incluso. Porque a lo mejor por estar lleno estás sacrificando RevPAR, que es la métrica de verdad que te dice si estás siendo o no rentable en tu propio negocio. ¿Qué más tenemos que aprender de los hoteles? Mira, los hoteles también tienen evidentemente tecnología. Los hoteles tienen PMS, tienen un buen CRM, tienen un Business Intelligence, tienen ciertas cuestiones, ciertas herramientas que lo ayudan en su operativa diaria. Pero las herramientas no son estrategias. Las herramientas, como hemos visto en otros vídeos, forman parte de la estructura. Y la estructura es un conjunto de cosas. La estructura es un conjunto de equipo, de tecnología, de shops, etc. Esto es estructura. Y esto es lo que tenemos que aprender de los hoteles. Que estrategia o estructura no equivale a herramientas. Y de verdad, con esto ya concluyo. Y es que veo muchos property managers que están dentro de la operativa. Dentro de la operativa. Hacen absolutamente todo. Ponen precios, atienden a los huéspedes, van a hacer los check-in, van a hacer los check-out. Y sí, eso te puede dar una sensación de control, o bajo mi forma de verlo, una falsa sensación de control. Pero eso no te va a permitir escalar, eso no te va a permitir construir una empresa, eso te va a permitir simplemente ser esclavo de tu propio negocio. Si tú eres feliz y de verdad feliz haciendo todo lo que estás haciendo, pues oye, fantástico, chapó, me quito el sombrero ante ti y ya está. Pero me puedo cortar un dedo a que el 90% no son felices, simplemente hacen las cosas porque siempre lo han hecho así y porque consideran que el sector de alquiler vacacional es así. Pero el sector del alquiler vacacional no está muy alejado de un hotel. En un hotel, si nos fijamos, es exactamente igual, no podemos decir que hay cosas diferentes, es exactamente igual a un negocio de alquiler vacacional. ¿Sabes lo único que lo diferencia? Lo único que lo diferencia, la deslocalización de la operativa, la distribución de la operativa. Un hotel lo tiene todo centralizado dentro de un mismo lugar y el gestor de alquiler vacacional, el property manager, lo tiene descentralizado. Tiene la operativa en distintas partes, o bien de una ciudad, o bien de un país, o bien de distintos países, porque a lo mejor puedes gestionar propiedades no solamente aquí, sino en distintos países, en LATAM, en Estados Unidos, en donde sea, en España, en donde sea, en cualquier parte del mundo. Las podemos gestionar, evidentemente, si construimos estructura. Y después otro punto que tenemos que aprender también de los hoteles, y es que, si te fijas, el hotel tiene una capa estratégica, ¿no? Tiene esa dirección general, ese director de hotel, ese dueño de hotel. Pero es que al director del hotel, por mucha experiencia que tenga, no se le ocurre decir que, como conoce y tiene muchísima experiencia, que ya basta. ¿Para qué cojones? ¿Para qué cojones va a contratar un revenue manager? ¿Para qué? Si él ya conoce lo que está funcionando y lo que no funciona dentro del hotel, ¿para qué cojones va a contratar a un guest experience? ¿Para qué? Si ya lo conoce. Conocer no siempre basta. No siempre basta. Y esto lo tenemos que entender. Lo tenemos que comprender. La experiencia no hace la excelencia. Lo tenemos que entender, de verdad. Entre antes entendamos esto, más nos van a tener en serio, y más nos van a tomar en serio. Más nos van a tomar como un sector serio, no como un sector que ha crecido demasiado, no se ha profesionalizado y somos unos busca oportunidades, porque no nos hemos profesionalizado. Así que de verdad, menos ego, mucho más criterio, más control sobre el portfolio y plantéate si estás capturando lo que deberías en el mercado. Si no estás capturando lo que deberías en el mercado, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace
en donde vas a poder acceder, dejarnos una serie de datos y si lo deseas, te vamos a enviar un análisis de lo que está sucediendo en tu portfolio y lo que haríamos nosotros. Además también vas a poder tener la oportunidad de, si lo consideras, tener una llamada con nosotros en donde te vamos a decir exactamente cómo te podríamos ayudar, si te podemos ayudar. Si no te podemos ayudar, te lo vamos a decir con total sinceridad y honestidad. Tiene que haber un win-win, no somos parásitos. Nos vemos en el siguiente vídeo y de verdad, mucho menos ego, más control y más criterio. Un abrazo.